hasta el versículo 11, dice lo siguiente. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los libraré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinete. Después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde se les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, expresa tu carácter, Señor, de manera clara, y al ver, Señor, cómo eres y cómo también interactúas, Señor, y actúas en medio de tu pueblo con todas tus obras, Señor, redentivas y también de juicio, realmente, Señor, los hombres quedamos sorprendidos porque nos damos cuenta, Señor, que un Dios tan grande y tan santo y magnífico puede acercarse a nosotros y amarnos. Señor, gracias porque tu palabra expresa eso en el libro de Oseas y nos trae un fuerte aliciente, no solo para que nos quedemos asombrados de tu gran amor, sino que inclusive para que veamos lo horrible, Señor, de nuestro pecado, y que aún la justicia, la santidad y más que todo el amor que brilla en este libro sea ese martillo aplastante, Señor, para nuestra condición pecaminosa. Gracias, Señor, por esta mañana, por tus hijos que están presentes en este tiempo. Te ruego que nos hables, Señor, a través de estos versículos y nos hagas comprender, Señor, qué es lo que el profeta escribió, Señor, y qué es lo que tú has dejado, Señor, para nosotros. Nos encomendamos en tus manos y te pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando, Señor, en nuestros corazones y traiga convicción de pecado, Señor, y también traiga arrepentimiento, pero también traiga esperanza, Señor, que podamos ver tu redención y brillar, Señor, tu amor con más claridad. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dentro del pacto matrimonial y dentro de los propósitos del matrimonio, hay ciertos privilegios que se gozan, ¿no? El pacto matrimonial tiene ciertos privilegios que forman parte de ese pacto en el cual dos personas se comprometen. Uno de esos privilegios es el compañerismo mutuo, ¿no? Cuando nosotros nos casamos, estamos jurando o estamos prometiendo un compañerismo mutuo. Pero también dentro de esos privilegios sagrados y legítimos está la intimidad, ¿no? Está la intimidad. Entonces, en otras palabras, hermanos, cuando hablamos acerca del matrimonio, dentro de los propósitos del matrimonio, hay algo que es exclusivo, ¿no? Dos personas que se prometen mutuamente estar juntos toda la vida hasta que la muerte los separe, ¿no? Tal vez tú puedes recordar un poco tu boda o alguna boda en la que has estado presente. Tal vez has podido asistir en estos últimos años o meses a alguna boda y puedes recordar en tu mente qué es lo que sucede en esa boda. En las bodas generalmente se pronuncian los votos nupciales, ¿no? Se pronuncian los votos nupciales. Y dentro de esos votos está la fidelidad, ¿no? Prometo ser fiel hasta que la muerte nos separe. Y justamente eso también es lo que hace el ministro cuando los casa, ¿no? La pregunta que hace es, pregunta al varón y a la mujer: ¿prometes amar y respetar
hasta que la muerte, y ser fiel hasta que la muerte los separe. Y justamente los dos que están contrayendo matrimonio, dice que sí, ¿no? Prometen justamente esto. Hay un pacto, dentro del pacto sagrado hay promesas que ellos hacen de compañerismo y también de esa exclusividad en cuanto a la intimidad. Pienso que ninguno de nosotros que estamos casados, inclusive pienso que aquellos que no están casados cuando han presenciado una boda, pienso que aquellos que se han casado no llegan al matrimonio sabiendo o esperando que nuestro cónyuge nos va a ser infieles, ¿no? Creo que eso es algo bien racional. Ninguno de nosotros esperamos que nuestro esposo o nuestra esposa nos va a ser infieles. Las bodas, hermanos, que tal vez tú has podido presenciar, son ocasiones felices. ¿Quién no disfruta de una boda? Realmente es un tiempo en el cual se puede disfrutar. En ese tiempo de la boda, podemos ver a dos personas unirse en un lazo matrimonial, ver la felicidad que irradian. Sin embargo, a pesar que los actos de las bodas son ocasiones felices para cada uno de nosotros, no solamente los que se están casando, inclusive los que estamos como invitados, sin embargo, el matrimonio no siempre es así, ¿no? Aunque debería serlo, pero no siempre el matrimonio es así. Particularmente, eso es lo que podemos decir de esta narrativa del libro de Oseas. Así va la historia en relación a la historia de Oseas y Gomer y también en relación al pacto de Dios con Israel, ¿no? Las cosas no siempre han funcionado idealmente y eso es lo que nosotros vemos en la historia de Oseas y Gomer. Vemos infidelidades de por medio y vemos mentiras. Ahora, nosotros, hermanos, sabemos que nada es más íntimo en la vida que la relación matrimonial. No existe nada más íntimo en la vida que sea la relación matrimonial. Nada debería traer más alegría a la vida de dos personas que un matrimonio correcto ante Dios. Nada es más grande, podríamos decir. Y sin embargo, también nada es más doloroso que los lazos cortados y rotos de la relación matrimonial. Esta es la vida de Oseas, ¿no? Para eso él ha sido llamado, a experimentar personalmente, ¿no? Y mientras leemos el libro, y lo hemos leído ya todo el capítulo 1, y mientras vamos desarrollando hasta el capítulo 3, tú vas a encontrar muchas cicatrices que parece que es imposible superarlas, ¿no? Ahora ese es el telón de fondo. En realidad, esa narrativa de lo que está aconteciendo con Oseas y Gomer, en realidad es el telón de fondo de la relación de Dios con Israel, que es su pueblo, ¿no? Hoy, en este pasaje que hemos leído en este capítulo 1, quiero que comprendamos todos la específica y la intencionalidad de lo que Dios hace en la vida de Oseas para que nosotros entendamos más lo que Dios hace por nosotros, ¿no? Aquí vamos a encontrar algo específico e intencional de parte de Dios. Y eso está tratando de mostrarnos qué es lo que Dios hace con su pueblo, con nosotros, ¿no? Y yo he titulado el sermón de esta mañana, Un amor doloroso. Y al principio, en el versículo 2, nosotros vamos a ver un comienzo que tiene un mal agüero, ¿no? A partir del versículo 3, nosotros vamos a encontrar consecuencias de la infidelidad. Y finalmente, en los versículos 10 y 11, las promesas de restauración, ¿no? Y ese es el círculo con el cual la narrativa del libro de Oseas va a ir girando, ¿no? Vemos pecado y en cierto modo aquí vamos a encontrar un comienzo de mal agüero en el versículo 2. Vemos consecuencias también de la infidelidad, pero también el libro de Oseas resalta las promesas de restauración. Y ahí es donde brilla más claramente el amor de Dios, el carácter de Dios. Y primero podemos hablar, cuando hablamos de este amor doloroso que expresa este capítulo, un comienzo de mal agüero. Y tú vas a notar eso en el versículo 2. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ya en este primer versículo vemos ese comienzo que tiene un mal agüero, ¿no?, de por medio. Ahora, cuando vemos estos versículos, hay algo que es muy llamativo e importante y pienso que también hay que explicarlo, ¿no? Tiene su importancia para poder explicarlo.
Lo que Oseas va a hacer, seguramente para algunos, y si lo leemos con atención en el versículo 2, parece algo conflictivo y problemático, ¿no? La forma en la que inicia el versículo 2 nos hace entender algo. Dios es claro, específico e intencional y le dice a Oseas que hiciera lo que él hizo, ¿no? En otras palabras, lo que tenemos que entender comenzando con el versículo 2 es que Dios nos está comunicando en este versículo 2 que la orden de casarse con una mujer de mala reputación fue específicamente ordenada por Dios, ¿ya? Es la idea que tenemos que entender en la forma en la que empieza el versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Entonces, intencionalmente y específicamente, Dios quería que Oseas hiciera lo que Oseas hizo. Lo que sigue en el texto, nosotros sabemos qué es lo que Dios le dijo, ¿no? Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová, ¿no? Ahora, desde este versículo, tal vez nos podemos sentir tentados a preguntarnos si de alguna manera Dios le dice a Oseas que vaya y se case con una esposa prostituta, ¿no? Es una pregunta que nace cuando vemos este versículo. ¿Realmente Dios le está pidiendo a Oseas que vaya a un lugar y busque una prostituta y se case con ella? Bueno, seguramente tener esa idea en la mente y pensar eso acerca del versículo 2, seguramente eso puede sonar bastante problemático y pecaminoso, ¿no? Entonces, aparentemente, en este versículo 2, hay un problema que es necesario que sea explicado, ¿no? Seguramente, si esa es la idea que está en tu mente, que Dios le está diciendo a Oseas, tú dirías, ninguno de nosotros diría eso a nuestros hijos, ¿no? Pero Dios le está diciendo algo así, porque Dios tiene un propósito en específico y un propósito glorioso al decirle estas palabras a Oseas. Ahora, si ves con atención este versículo 2, te das cuenta que Oseas desde el principio tuvo un matrimonio problemático, ¿no? Si tú eres casado, quisiera que te pongas a considerar en algo, ¿no? ¿Cómo hubiera sido si tú, antes de casarte, en los días, las semanas o los meses cuando has conocido a tu cónyuge por primera vez y cuando has comenzado a orar por ella y decirle a Dios, Señor, ¿es ella? Señor, ¿es él? Señor, dame dirección, dame sabiduría en esta decisión. Quisiera preguntarte algo. Si Dios en medio de esas oraciones y en ese tiempo de espera hubiera ido donde ti y te hubiera dicho y te hubiera revelado todo el pecado en el corazón de la persona por la que estabas orando, mi pregunta es, ¿tú hubieras continuado adelante con esa boda? Y es la pregunta que la anterior semana hacíamos, ¿no? Si nosotros realmente nos ponemos sinceramente y francamente a examinar nuestro propio corazón, y si eso fuera expuesto delante de la persona que decimos que realmente nos ama, puede ser nuestro esposo, nuestra esposa o nuestros padres, ¿cuál sería la reacción, no? Si Dios te hubiera revelado lo que había todo en el corazón pecaminoso de aquella persona con la que te has casado, antes que lo hagas, ¿hubieras seguido adelante con esa boda? Cuando vemos el relato de Oseas, Oseas está ahí. Dios va donde Oseas y le dice, Oseas, quiero que te cases con Gomer y déjame contarte cuál es el carácter de ella. Ella va a ser una mujer infiel. Dios le dice, yo, Oseas, te voy a revelar de antemano cómo es ella, cómo va a ser ella, ¿no? Ahora, ¿sabes, Oseas? No solamente te voy a revelar cómo va a ser ella, no solo en medio de lo que te voy a decir, no te voy a sugerir que te cases con ella, sino te voy a pedir que te cases con ella. Realmente, si nos ponemos en esa posición en la que Oseas se encuentra, nos damos cuenta que Oseas tuvo problemas matrimoniales desde el principio y lo supo. Él no entró a este matrimonio a ciegas. Dios explicó claramente cómo iba a ser, ¿no? Por eso cuando leemos este mandamiento, seguramente hay una sensación, ¿no?, en cada uno de nosotros. Y si has prestado atención, seguramente una sensación se genera en ti
¿Hay algo inapropiado que se está diciendo en este versículo 2? ¿Hay algo inapropiado en la orden que está recibiendo Oseas? Dios es bien preciso, ¿no? Y es bien claro en lo que le dice a Oseas. Aborda ciertas cosas bien específicas en este versículo 2 acerca de lo que va a ser el matrimonio de Oseas. Ahora en nuestra mente seguramente algo está rondando, ¿no? Lo que les decía. Dios le está declarando, le está mandando, le está manifestando algo inapropiado. Creo que esa pregunta también puede nacer cuando tú evalúas a los líderes espirituales, ¿no? Cuando hablamos de pastores o hablamos de sacerdotes, nosotros sabemos que en cierto modo también las esposas tienen que cumplir ciertas cosas, ¿no? Y especialmente cuando hablamos del liderazgo espiritual en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Levítico capítulo 21, ahí habla acerca de la esposa de los sacerdotes, ¿no? Y ahí hay una instrucción bien directa y clara acerca de esto, ¿no? Levítico 21:7. Allí la instrucción que Dios le da a los sacerdotes le dice, no tienes que tomar mujer que esté profana por la prostitución, ¿no? No tienes que tomar una ramera. Ahora esto, en cierto modo, agranda el problema en nuestra pregunta que estamos haciendo. ¿Es algo inapropiado que se está diciendo en el versículo 2? Ahora, nosotros sabemos que Oseas no era un sacerdote, ¿no? Lo que nosotros vemos en Levítico, ¿no? Una orden explícita a los sacerdotes. Pero Oseas era un profeta. Oseas era un profeta. Levítico 21:13 también dice que el sacerdote no podía casarse con una mujer como Gomer, y el versículo 13 dice que inclusive estas mujeres tenían que ser vírgenes, ¿no? La mujer del sacerdote tenía que ser una mujer virgen, ¿no? En otras palabras, hermanos, esa es la expectativa de Dios para el liderazgo espiritual y para sus esposas, ¿no? En Israel. Y creo que es bastante claro cuando vemos Levítico 21. No hay áreas grises, ¿no? No hay áreas grises, es bastante claro. Ahora surge la pregunta, ¿pero qué es lo que pasa con Oseas, no? ¿Cómo puede Dios entonces decirle a un líder espiritual, que es un profeta como Oseas, que vaya y haga algo que a otros líderes espirituales, como los sacerdotes, Dios le decía que no es así, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo entendemos este versículo 2? ¿Cómo tomamos este mandato que Dios le está haciendo a Oseas en este versículo 2, aquí en Oseas? Bueno, hay dos escuelas de pensamiento frente a esto, ¿no? Y el primero, y quiero adelantarles, es algo que es rechazado de plano, ¿no? El primer pensamiento. La primera escuela dice que lo que Dios le está diciendo a Oseas en este versículo 2 es completamente figurativo, no es figurativo. Dios no le está diciendo realmente eso, es algo figurativo, y eso es lo que dice la primera escuela, ¿no? Ahora, la anterior semana, cuando empezamos con el libro de Oseas, nosotros decíamos, este relato realmente está narrando hechos reales, ¿no? Acontecimientos y acciones reales. Esta historia que encontramos en Oseas es una historia literal. Entonces, está dentro de una categoría literal. Pero sigue la pregunta, ¿no? Si esta historia es literal, ¿cómo lidiamos con esa aparente incongruencia entre lo que Dios le dijo a los sacerdotes? No deben tomar mujeres que sean rameras, ¿no? Que estén profanas. Bueno, ahí está la segunda escuela que dice que esto es literal, ¿no? Y dentro de esa escuela hay distintos pensamientos, ¿no? Los que entienden que esta historia es literal también tienen ciertos pensamientos. Por ejemplo, algunas personas dicen que el adulterio de Gomer, su infidelidad, fue una infidelidad espiritual y no fue física, ¿no? No fue una infidelidad física. Ahora esto es descartado, porque si lees todos los versículos 3 y el versículo 1, te vas a dar cuenta que hay consecuencias frente a la infidelidad. En el capítulo 1, Gomer empieza a tener hijos. Y vemos en el capítulo 1 que estos hijos no son de Oseas, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que Gomer en el capítulo 1 comienza a tener hijos, ¿no? Y estos no están relacionados con Oseas. Entonces, podríamos decir, la idea de un adulterio espiritual y no físico
también está descartado, ¿no? En este versículo. Nosotros sabemos, hermanos, que el tener hijos no sucede simplemente porque Gomer salió a caminar, ¿no? Esto fue un acto de infidelidad real y tuvo consecuencias reales. Entonces, pienso que la idea de infidelidad espiritual y no física no es sostenible por el desarrollo de la historia que encontramos en este libro, ¿no? Ahora hay un segundo punto de vista en los que dicen que esta historia sí es literal, ¿no? Y a eso los eruditos lo llaman el punto de vista proléptico, ¿no? El punto de vista proléptico. Básicamente esta palabra proléptico significa anticipación mental de una acción que se va a realizar, ¿ya? La palabra proléptico significa anticipación mental de una acción que se va a realizar. Este punto de vista sostiene la idea de que en el momento de su matrimonio, Gomer era pura y luego se convertiría en una prostituta, ¿no? Ese es el punto de vista proléptico, ¿no? Bueno, y este punto de vista dice, Oseas está escribiendo el libro y él está registrando esta sección del libro al final de toda la historia, ¿no? Después de que todos estos acontecimientos han pasado, Oseas está registrando eso, ¿no? Y cuando él está escribiendo el libro, él está registrando esto, Gomer efectivamente ya era su esposa, ¿no? En el punto en el que él escribió este libro. Por lo que cuando él está escribiendo este libro, él está hablando de su esposa y de su infidelidad, de la infidelidad que sucedió cuando ellos ya estaban casados, ¿no? Y podemos entender esto con un ejemplo, ¿no? Actualmente, cuando tú hablas de tu esposa o de tu esposo y hablas acerca de su niñez, tú hablas de esta manera, ¿no? Con esta idea o esta visión proléptica, ¿no? Por ejemplo, yo les podría decir y contarles, ¿no? Yo conocí a mi esposa cuando ella y yo teníamos 7 años, ¿no? La primera vez que yo vi a mi esposa fue cuando ella bajó de un camión. Justamente íbamos a vivir juntos, ¿no? Éramos vecinos. Entonces, la primera vez que yo le vi fue a sus 7 años, a una niña bajando del camión con sus hermanos y con sus padres. Y todos ellos descargando todas sus cosas, ¿no? Ahora, si te das cuenta, en la forma en la que yo estoy relatando esto, estoy hablando de mi esposa y que la conocí y la vi por primera vez a mi esposa a los 7 años, ¿no? Ahora, eso no significa que a los 7 años ella ya era mi esposa, ¿no? No significa eso. Y cuando yo cuento de esa manera la historia, todos entendemos que ella no era mi esposa a los 7 años, ¿no? Pero la forma en la que nosotros nos expresamos, lo hacemos de esa manera. Entonces, cuando hablamos de Gomer, parece que esa es la perspectiva con la que Oseas está hablando acerca de su esposa y acerca también de la actitud que ella va a adoptar después de casarse, ¿no? Eso es lo que podemos entender. Gomer no era una prostituta cuando se casó con Oseas, pero era algo que iba a suceder adelante, ¿no? Cuando ellos ya iban a estar casados. Entonces lo que está haciendo Oseas es regresar en el tiempo y está registrando lo que ha sucedido. Él no está transcribiendo en vivo, ¿no? Cada acto, no está escribiendo cada acción mientras está sucediendo, ¿no? Sino desde un punto, cuando él escribe todo el libro, él está narrando, no está volviendo hacia atrás, ¿no? Y en cierto modo, esta perspectiva tiene una fuerte validez, ¿no? Esta perspectiva trata de explicar esa contradicción y ese conflicto que para algunos está en nuestra mente, ¿no? ¿Cómo Dios puede ordenar a Oseas tal cosa? Cuando al liderazgo espiritual de Israel le dice que esas cosas no se hacen, ¿no? Ahora, con esta perspectiva, en cierto modo aclara, ¿no? Aclara este conflicto. Dios le está diciendo a Oseas, cásate con alguien que después va a ser una prostituta, ¿no? Hay una tercera alternativa para explicar esto, ¿no? Y es una visión híbrida. Esta visión híbrida toma en cuenta tanto el mandato literal como la dimensión espiritual que está tan involucrado a lo largo de la relación de Israel con Dios. Es decir, Dios usa palabras específicas
Y el mensaje dice, y en otra versión dice, le dice, anda Oseas, toma para ti una mujer ramera, ¿no? Esta perspectiva híbrida, esta tercera alternativa, explica que lo que encontramos en esta declaración, anda y toma para ti una mujer ramera, esta idea de esta prostituta se refiere a alguien cuyo estilo de vida y acciones son consistentes con eso, pero no se refiere a alguien que hace este tipo de cosas. En otras palabras, que sea más claro, esta tercera alternativa explica, Gomer, antes de casarse, era alguien que ya estaba inclinada a hacer lo que iba a hacer, es decir, serle infiel, ¿no? Pero ella todavía no había sido infiel, pero alguien que ya tenía esa inclinación, ¿no? Entonces, esta visión, en otras palabras, dice, Gomer al momento de contraer matrimonio no estaba involucrada en el acto completo de la infidelidad, pero en su corazón ella era alguien que se iba a empeñar en hacer eso, ¿no? Ella tenía esa inclinación. Ahora esta idea también mantiene la integridad de Oseas y la integridad de las palabras de Dios en este versículo 2, ¿no? Para que no se contradijera con la ley, con lo que hemos leído en Levítico. Gomer, entonces, no era una prostituta, no era alguien que ya le había sido infiel a Oseas antes de casarse, pero podríamos decir, en su corazón, ella sí tenía esa tendencia. Y en adelante en su matrimonio se iba a convertir en una prostituta. Exteriormente, antes de casarse, ella era pura en el momento del matrimonio, pero interiormente ya estaba contaminada porque su corazón estaba inclinado a vivir de esa manera. Así que Oseas, al casarse con Gomer, se casa con una mujer que aún no estaba actuando plenamente sobre la depravación de su propio corazón, pero que estaba disfrutando interiormente de ello. Creo que eso es lo que está pasando en este versículo 2, ¿no? Ahora, cuando vamos al versículo 3, nosotros vamos a encontrar que hay consecuencias frente a lo que está aconteciendo, ¿no? Quiero volver a leer lo que dice el versículo 2 y el versículo 3 dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y dice la cual concibió, y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y ahí nosotros encontramos las consecuencias del pecado de Gomer. Ahora, si miramos estos versículos, a partir del versículo 3, vemos que el primer hijo, obviamente, es hijo de Oseas, ¿no? Y así es como lo expresa el versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió, y dice, y le dio a luz un hijo, ¿no? Entonces ese versículo 3 está expresando que obviamente el primer hijo era hijo de Oseas, ¿no? Entonces ella le dio a Oseas un hijo. Y explícitamente en este versículo dice que el niño fue engendrado por Oseas. Pero los dos siguientes hijos, nos dice el texto, específicamente, no nos dice específicamente como del primer hijo, que sean hijos de Oseas. Lo que sí nos dice acerca de los dos hijos es que son producto de su madre. Son producto de su madre, pero no explícitamente está diciendo, ellos también son hijos de Oseas, ¿no? Entonces,
los dos últimos hijos de esta mujer, podríamos decir, son productos de su inmoralidad. Gomer fue fiel al principio a Oseas. Inmediatamente ellos se casaron, Oseas y Gomer, dice, concibió y le dio a luz un hijo que durante 9 meses estuvo en tiempo de gestación y posteriormente nació. Pero posterior a ese tiempo, Gomer, dice, comenzó a salir y a actuar de acuerdo a su malvado corazón. Tiene 2 hijos, cuyos nombres no están vinculados al profeta y en cierto modo son presagios de algo que Dios iba a hacer. Ahora, la anterior semana nosotros decíamos, los nombres en el Antiguo Testamento tienen un significado, ¿no? Y en cierto modo, en muchas historias que encontramos en el Antiguo Testamento, muchos de los personajes hacen honor a su nombre, ¿no? Ahora, cuando encontramos estos 3 hijos, en cierto modo, también están relacionados con eso. Son un presagio de algo que iba a acontecer. Por ejemplo, el nombre Jershel, y es el primer hijo que tiene Oseas con Gomer. Este primer hijo sí es un hijo legítimo entre Gomer y Oseas. Y a primera vista, este nombre está relacionado con una ciudad, un valle conocido en el reino del norte, ¿no? El lugar se llama Jershel. Ahora, esta ciudad está relacionado con un acontecimiento bien catastrófico, ¿no? En ese lugar, dice, aconteció una matanza de parte del rey Jehú. Y este relato está en 2 Reyes capítulo 10, ¿ya? Y es un capítulo bastante largo. 2 Reyes capítulo 10 narra este acontecimiento, la matanza de parte del rey Jehú, ¿no? Ahora, ¿te imaginas? ¿Te imaginas el primer nombre que Dios le ordena a Oseas que ponga a su hijo? Ciertamente este primer hijo era un hijo legítimo, pero aún este nombre tiene un significado que en cierto modo tiene augurios, tiene presagios del juicio de Dios, ¿no? Porque está relacionado a un evento totalmente catastrófico. Es como si hoy alguien le pusiera el nombre de un lugar donde ha acontecido algo grave, ¿no? Como Hiroshima, donde ha caído la bomba atómica, ¿no? Ahora, el nombre Jershel es un presagio del castigo que Dios traería con el reino del norte. En cierto modo, Dios a través de este primer hijo está anunciando, ¿no?, cuáles son las consecuencias de la infidelidad y del pecado del pueblo de Israel. En 2 Reyes capítulo 10 y también capítulo 15, la historia nos cuenta y está en relación a este lugar que se llama Jershel, ¿no? Por ejemplo, en 2 Reyes 15 se dice que el último descendiente de Jehú fue Zacarías. Zacarías venía de la descendencia de Jehú, ¿no? Y dice que Zacarías fue asesinado. Posteriormente al asesinato, dice, de Zacarías, 30 años el pueblo de Israel, el reino del norte, estuvo en tiempos de golpes de Estado, ¿no? Y posteriormente a esos 30 años de mucha convulsión nacional en el reino del norte, finalmente el reino fue hecho pedazos por Asiria, ¿no? Entonces, lo que se está mencionando aquí, en este versículo 3 y también en el versículo 4, cuando dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jershel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jershel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, trae presagios acerca de la justicia de Dios por los actos pecaminosos del pueblo de Israel, ¿no? Ahora, ¿quién era Jehú? Jehú era un rey del reino del norte, ¿no? Y Dios iba a traer castigo, dice este versículo 4, a la casa de este hombre, de Jehú, ¿no? ¿Por qué? Este hombre, así como todos los reyes del norte, actuaron con hipocresía y con mentira, incluyendo Jehú. Tal vez con más tiempo vas a poder leer 2 Reyes 10. Y cuando nosotros analizamos la historia de los reyes, en cierto modo pareciera que Jehú trae ciertas luces de esperanza en el reino del norte. Porque ¿qué es lo que hizo él? Y el capítulo 10 nos dice, Jehú, dice, juntó a todos los hijos de Acab y Jezabel, ¿no? Y esos nombres son un poco más familiares. Acab y Jezabel fueron los reyes más malvados en el reino del norte, ¿no?
que inclusive mataron a los siervos del Señor y ofrecieron abiertamente y sin vergüenza un culto a Baal, ¿no?, durante su reino. Ahora Jehú, ¿qué es lo que hizo? Exterminó a todos los hijos de estos reyes malvados. Yo no podría decir, realmente eso es algo positivo, ¿no? Jehú pareciera que estuviera cumpliendo algo que forma parte del corazón de Dios, matar a todos aquellos que están haciendo maldad. Ahora el mismo capítulo 10 de Segunda Reyes dice que Jehú no solamente se detuvo ahí, ¿no? Dice que también Jehú exterminó la adoración a Baal en medio del pueblo, ¿no? Terminó, dice, con una matanza sangrienta con todos los profetas, los falsos profetas de Baal. Con ciertas mentiras, él dice, juntó también a los profetas de Baal, les dijo, vamos a adorar a Baal, ¿no? Y les juntó a todos. Inclusive en esa reunión les dijo, tienen que asegurarse de que ningún profeta del Señor esté aquí presente, ¿no? Y dice que en esa reunión acabó con todos esos profetas, falsos profetas, ¿no? En el mismo capítulo de Segunda Reyes, dice, estas acciones estaban conforme al corazón de Dios. Sin embargo, Jehú fue más allá en toda esta matanza, actuando con mentiras e hipocresía, mientras iba matando a los profetas de Baal y también a los hijos de Acab, ¿no? Su crueldad fue extrema, pero no solamente su crueldad, también su orgullo. La Biblia dice que Jehú, a pesar de haber exterminado a los servidores de Baal, dice Jehú nunca se apartó de los otros ídolos, ¿no? Nunca derribó, dice, los lugares, los altares que habían creado los otros reyes. Él siguió, dice, en pos de aquellos ídolos de los reyes que le precedieron. Ciertamente exterminó a los servidores de Baal, pero igual fue un hombre idólatra. Ahora el presagio que encontramos aquí con este hijo de Oseas es de juicio. Y podemos entender, hermanos, cuando Dios dice, voy a quebrar el arco, dice, Él está diciendo, voy a quebrar a Israel, a este reino que ha sido infiel. Es un presagio de juicio, ¿no? Este primer nombre. Ahora, si el primer nombre, que es el hijo legítimo de Oseas y Gomer, en cierto modo es un presagio de la justicia y de la ira de Dios para el pueblo de Israel, ¿puedes imaginarte qué hay con los otros dos nombres? Con los nombres que no son hijos legítimos de Oseas, sino que son producto de la inmoralidad de Gomer. ¿Qué hay de los Ruama? ¿Qué hay de lo Amí? Si Jezreel trae presagios de justicia, ¿qué hay con estos nombres? Podríamos decir con toda razón que realmente el mensaje que traen estos dos últimos hijos son un presagio también de justicia, ¿no? El primer hijo que había engendrado Oseas era un hijo legítimo. El segundo y el tercero ya no eran hijos de Oseas. Eran hijos de Gomer con otros hombres. El nombre de la segunda hija es Lo Ruama, y es lo que tú encuentras en el versículo 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama. Y en esta versión de la Reina Valera, tú te vas a dar cuenta que cuando concibió y dio a luz, esas palabras que también encuentras cuando habla acerca de Jezreel, cobran otro sentido simplemente por una palabra, ¿no? Cuando dice el versículo 3, la cual concibió y le dio a luz un hijo, eso nos da a entender que este hijo realmente era de Oseas. Pero en el versículo 6 ya no encuentras esa palabra le, ¿no? Y le dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, ¿no? Esto nos hace entender, hermanos, que esta segunda hija ya no era una hija legítima de Oseas. El nombre de la segunda hija, Lo Ruama, significa no compadecida. Y eso es lo que significa, ¿no? Alguien que se indigna de compasión. ¿Te puedes imaginar que uno de tus hijos pueda tener un nombre muy similar? Y el tercer hijo, dice, se llamaba Lo-Amí, ¿no? Así como su hermana mayor, este tercer hijo, Lo-Amí, también era fruto de la prostitución de Gomer.
Y el significado de lo a mí es, tú no eres hijo mío, ¿no? Tú no eres mi pueblo. ¿Puedes imaginarte el efecto del significado de estos nombres? Ahora, particularmente en la vida de Oseas, ¿cuál es el efecto que seguramente produjo estos nombres en la vida de Oseas? Seguramente fue algo alarmante y trágico. Si piensas en Oseas, seguramente el tener que nombrar así a esta niña y también nombrar así a este tercer hijo, le traía recuerdos de la infidelidad que había hecho su esposa Gomer. Tener que nombrar a su hija la no compadecida, o tú no eres pueblo mío, no eres mi hijo, seguramente traía en mente esta infidelidad que su esposa le había hecho. Seguramente llenaba de tristeza a Oseas el tener que contemplar a los dos niños viviendo dentro de su hogar. Ahora esto también estaba dirigido al pueblo de Israel, ¿no? El presagio que trae este nombre es aún más doloroso para el pueblo de Israel, porque estoy seguro que un israelita podía pensar con mucho dolor el hecho de perder una guerra o inclusive perder el reino, ¿no? De que el reino sea destruido. Seguramente pensar en eso era algo devastador para un israelita, pero seguramente era aún más desesperante perder la compasión del Señor y ser desconocido por Dios. A pesar de que estos tres nombres, hermanos, y estas consecuencias son un fuerte presagio de juicio, yo quisiera que no olvidemos algo que es importante en esta historia. Aunque estos presagios son gritos de advertencia, de juicio, no son sentencias irrevocables para Israel. El profeta Jeremías, en el capítulo 18, en el versículo 7 al 8, y esto también encontramos en el mensaje de todos los profetas, Jeremías 18, 7 al 8 dice, yo puedo hablar, y Dios dice, no, yo voy a hablar contra la nación, de juicio, justicia, de arrancarlos, de derribarlos, de destruirlos. Pero si esa nación se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer contra ella. Hermanos, a pesar de que estos nombres, estas consecuencias del pecado de Gomer y en cierto modo de la infidelidad del pueblo de Israel son un presagio y son gritos de advertencia y de justicia de parte de Dios, no son sentencias irrevocables. Y eso nos recuerda el Evangelio. Lo cierto es que Israel, en ese tiempo, nominalmente podía decir que eran del Señor. Pero por causa de su idolatría, por causa de su infidelidad, de su multitud de pecados, Israel, más que ser hijos de Dios o manifestar ser del Señor, eran producto de su tiempo y de su mundo pagano. Hermanos, si volvemos a la historia de Oseas, creo que con toda libertad Oseas podría haber desconocido por completo a Gomer frente a dos infidelidades que se mencionan en este capítulo. No solamente eso, tal vez Oseas podría haber estado con toda libertad de decir, estos dos hijos que no son míos, no son legítimos, no son aceptados en mi casa, pero Dios le dio un mandato explícito. Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Dios le dijo, toma contigo a estos hijos, a esta mujer que va a hacer esto, pero también a sus hijos de prostitución. ¿Por qué, Oseas? Para mostrarles a todos los pueblos cómo es mi relación con Israel. ¿Cómo es la relación que yo tengo con Israel? ¿Cómo es el pacto que yo he firmado por mi propia iniciativa y en base a mi propio carácter con Israel, aunque este es un pueblo infiel? Es un pueblo soberbio. Es un pueblo que constantemente está en su locura y no entiende. Ve y haz esto, Oseas, porque eso es lo que quiero mostrarles a todos los pueblos que están alrededor. ¿Cómo es mi relación con Israel? Al final,
De este capítulo 1 encontramos promesas. Dice el versículo 10 y 11. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Al concluir este capítulo, realmente nos damos cuenta que esto es maravilloso. El panorama cambia radicalmente. Nos recuerda que la vieja promesa de que Dios había hecho con Abraham está vigente. Aquí se expresan palabras de reconciliación, de redimir, de recibir. Eso es lo que expresan estos últimos 2 versículos. Y si nos ponemos a pensar en el contexto de la historia de Oseas, hermanos, Dios conocía y continuó conociendo, sabiendo toda la tendencia descarriada del pueblo que vendría por medio de Abraham. ¿Saben? Esta idea que nosotros encontramos en este capítulo y cómo concluye, en cierto modo, hace que la soberanía de Dios explote en nuestra mente. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios es omnisciente, que Él lo sabe absolutamente todo. Él conoce todo. Pero cuando hablamos de la soberanía de Dios y hablamos del amor también relacionado en este capítulo, nos damos cuenta que cuando Dios llamó a Abraham de la tierra idólatra donde él estaba y le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, voy a hacer de ti una nación tan grande como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y es lo que nosotros estamos recordando en el versículo 10, es lo que está recordando Oseas. Cuando Dios le hizo esa promesa a Abraham, Dios no se estaba haciendo ilusiones de que en medio de sus hijos no habría un becerro de oro, que en medio de estos hijos no habría sacrificios de niños en el valle de Jezreel. Dios no se estaba haciendo ilusiones de que en medio de estas personas que vendrían de Abraham no habría una multitud de ídolos que son fabricados en el corazón. Dios conocía cada pecado apestoso, cada ídolo, cada acto de adoración falsa de Israel, que una vez iban a cometer una y otra vez. Pero Dios les dice de igual manera, serán ustedes míos. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuán grande es Dios? Dios es suficientemente grande. Su amor es insuperable. Él sabe lo malvado que somos en cada detalle. A pesar de eso, Él nos dice, ustedes serán mi pueblo. Quiero que te pongas a preguntar, ¿qué harías? Con la misma pregunta de la anterior semana y de hoy día. ¿Qué harías si Dios te revelara toda la maldad, todo lo podrido que hay en el corazón de aquella persona que dices que amas? ¿Qué tal si Dios lo hubiera hecho antes de que tú te casaras? ¿Hubieras continuado con esa boda? ¿Qué harías si supieras todo? Bueno, la anterior semana decíamos, si ya estás casado, seguramente dirías, no me queda de otra. Pero ¿qué pasaría si alguien te dijera, te amo a pesar de eso, y lo sé todo, absolutamente todo, y te voy a amar independientemente de eso? Realmente eso es sorprendente. No es que Abraham vino y le dijo, yo quiero ser parte de tu pueblo, Dios. Yo quiero que mis hijos, que van a ser como la arena del mar y las estrellas del cielo, sean parte de tu pueblo. Sino fue Dios quien se acercó a Abraham y le dijo, yo haré un pacto contigo. ¿Sabes? Hay mucho parecido de nosotros con Israel. En realidad, nosotros somos Gomer.
Hay mucho de comer en cada uno de nosotros. Cuán infieles nosotros hemos sido. Hemos pecado muchas veces. ¿Y cuántos ídolos nosotros hemos fabricado? Así a la manera de comer. Hemos sido infieles. Hemos cometido adulterio delante de Dios. ¿Y qué ha hecho Dios? Venir a nosotros, aun cuando éramos pecadores. Dice Cristo, murió por nosotros. Cuando miramos estos textos, hermanos, si realmente hacemos un examen sincero a nuestro corazón, podemos decir, justamente merecemos escuchar las palabras, no tendré compasión de ti. Yo ya no soy tu Dios. Tú no eres mi pueblo. Tú no eres mi hijo. Somos infieles. Pero cuán infieles somos, Él nos persigue. Y nos persiguió. No cuando hemos salido del pecado, sino aún cuando estábamos en el pecado. Él puede decir, con toda justicia, yo no tendré compasión de ustedes. Ustedes no son pueblo mío. Pero hermanos y hermanas, a pesar de cuán infieles somos, Él nos persigue. Todos, hermanos, si tú eres cristiano, si eres cristiana en un punto de tu vida, has estado en un lugar donde has sido quebrantado por el pecado, por tu pecado. Realmente, tú has recibido una carga cuando has visto la santidad de Dios. Cuando has escuchado acerca de la justicia de Dios y realmente has entendido eso, que forma parte del Evangelio, realmente pienso que has sido quebrantado por tu pecado. Cuando vemos la santidad, cuando vemos la justicia de Dios, vemos que nuestro pecado es tan atroz y somos quebrantados por el martillo de la justicia y santidad de Dios. Es la justicia y la santidad de Dios quien aplasta la piedra de nuestro corazón. Pero quiero decirte algo. Hay un martillo mucho más aplastante que la justicia y la santidad de Dios. Un martillo que tiene que triturar nuestro corazón pecaminoso, nuestras idolatrías, nuestro corazón duro. Un martillo que es el suave susurro del amor de Dios. Debemos ser quebrantados por el peso del amor inagotable. A pesar de nuestra infidelidad, Dios ha permanecido fiel. Él dice, así es como amé a Israel. A pesar de eso, amé a Israel. Así es como amo a mi pueblo. Así es como te he amado. Hay un martillo mucho más pesado. Es el amor de Dios. Demuestra tu pecado. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias porque no cabe en nuestra mente cómo actúas en Cristo. Gracias porque cuando vemos tu compasión y tu amor, al mismo tiempo, también podemos ver nuestro pecado. Y nos queda acercarnos a ti en arrepentimiento. Gracias por tus hijos, Señor, porque tú los has amado, Señor, desde la eternidad. Y confiamos, Señor, de que aún, Señor, este mensaje
que es un susurro sublime, Señor, que es tu amor, Señor. Trae fuerte convicción de nuestro pecado, Señor. Gracias, porque confiamos de que tu Espíritu es justamente lo que hace en nuestro corazón. Trae luz en medio de la oscuridad y realmente refleja nuestra maldad. Gracias porque ante todo, Señor, también podemos ver cuán grande es tu amor, Señor. Y lo único que podemos hacer frente a eso es expresar completa adoración a ti y admiración. Te agradezco por este libro y también por este capítulo. Gracias porque tu palabra es clara, Señor, y realmente es eficaz para nuestros corazones. Te agradezco por mis hermanos que están presentes y te ruego que tu Espíritu Santo siga hablando, Señor, en sus corazones. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.